Muy buenas tardes para todos y para todas. Gracias por su puntualidad, por la espera y por su asistencia. Doctor Edwin, buenas tardes. Espero que se encuentre muy bien. Bienvenidos a esta nueva sesión de política pública, política criminal comparada. Doctor Edwin, si su merced bien lo tiene, podemos iniciar cuando disponga. Muchas gracias. Vale, buenas noches, doctor Ricardo, buenas noches. Muchas gracias a los que se encuentran conectados. Nuevamente también, como lo dijo eh, el doctor Ricardo, frente a la puntualidad que han tenido todos. Eh, la sesión pasada estuvimos abordando un poco de el reto o los ejes centrales de la política criminal española, la priorización de algunos fenómenos delictivos. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el concepto de la política criminal mexicana, cuáles son pues, sus retos y desafíos, cuáles son los ejes transversales y actualmente cuáles son los aspectos eh, relevantes frente al combate de la criminalidad organizada. Permítanme un momento, voy a compartir pantalla. Ok, estaba como congelada la pantalla, ya. ¿Ya logran ver mi pantalla? Ok. Bien, doctores. Como les decía, el día de hoy vamos a mirar un poco sobre la política criminal que desarrolla o que se extiende en los Estados Unidos mexicanos. La clase pasada eh, habíamos analizado un poco sobre los postulados que rigen en la aplicación de la política criminal en España, es decir, cuáles son las estrategias o los ejes centrales que se materializan en
digamos, en este modelo legislativo. Adicionalmente, habíamos hablado que esta política criminal que existe o que se dio o que se extiende en España está más materializada en una política legislativa que una política criminal. Es decir, no existe de pronto un lineamiento básico como existe como se da en Colombia a partir del Plan Nacional de Política Criminal que se constituye a partir del Consejo Nacional de Política Criminal. Se materializa únicamente a través del derecho penal, aunque existen algunas estrategias preventivas que desarrollan tal función. En México tenemos o se tiene algo similar respecto al Plan Nacional de Política Criminal. Es importante decir que el modelo de organización estatal, un modelo de organización política de México es un modelo federal, lo cual implica que existan delitos que son perseguibles por las autoridades judiciales federales y delitos que son perseguibles por las autoridades judiciales estatales. Asimismo, recientemente, con la reforma judicial, se da lugar a que existan autoridades judiciales de carácter popular. Es decir, que el poder judicial está en manos de o está sujeta a una democracia participativa, pues como se buscó instaurar dentro de la propuesta que se instauró en el gobierno pasado y que se materializó con Claudia Sheinbaum actualmente en el gobierno de los Estados Unidos mexicanos. ¿Cómo ha definido la política criminal el Estado de México o los estados mexicanos? Como el conjunto de estrategias, normas e instituciones que buscan prevenir y sancionar el delito. Es decir, el concepto básico de política criminal está también sujeto o está también aunado a, a una forma preventiva, a una prevención primaria o una criminalización primaria y una criminalización secundaria. Es decir, las formas en las cuales el Estado le debe hacer frente a las conductas delictivas, ya sea a través de estrategias sociales y políticas o a través de estrategias judiciales. Es importante decir que en México existe el Plan Nacional de Política Criminal. Este Plan Nacional de Política Criminal está establecido no solo por una función que tiene la Fiscalía General de la Nación, que tiene la Fiscalía General de cada estado, las fiscalías estatales, sino también como está establecida en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Ciudad de México que establecen que el plan de política criminal y el programa de persecución penal deberán presentarse anualmente en el segundo periodo de sesiones del Congreso de la ciudad respectiva, en este caso del Congreso de la Ciudad de México, por lo que su ámbito temporal será del 1 de febrero de 2023 al 31 de enero de 2024, es decir, esto en punto del Plan Nacional de Política Criminal que estuvo vigente hasta enero del año pasado. De manera digital no está disponible todavía el Plan Nacional de Política Criminal que estuvo vigente a partir de enero de este año. Sin embargo, también igualmente se entiende prorrogado el que estaba vigente en el año anterior. Como ustedes verán, el plan no se mira como un plan nacional, sino como un plan estatal, porque es un deber funcional de, porque es un deber funcional de las fiscalías, Adicionalmente, las fiscalías dentro de los Estados Unidos mexicanos no solamente persiguen, digamos, no están estructuradas para perseguir el delito también, sino para adoptar medidas protectoras en favor de la víctima o medidas de protección en favor de la víctima. Es decir, las competencias que aquí pudieran tener las fiscalías, las autoridades administrativas con funciones judiciales, en México los tiene la Fiscalía General de la Nación, las fiscalías de los estados respectivos, o bien los tiene el Ministerio Público. Dicho sea de paso, el Ministerio Público, como está estructurado en México, no es la figura del Ministerio Público que tenemos constitucionalmente en nuestro Estado colombiano. La figura del Ministerio Público que existe en México es quien ejerce la acción penal en los delitos federales y quien adicionalmente, de manera oficiosa, puede presentar causas, en este caso, iniciar noticias criminales respectivas por la ocurrencia de un delito. Bien. ¿Cómo ha sido? Bueno, antes de continuar acá, vamos a mirar un poco, bueno, esto lo voy a mostrar después, el concepto de
del Plan Nacional de Política Criminal. Analicemos un poco el Plan Nacional de Política Criminal, el Plan Estatal, perdón, de Política Criminal, que se tenía vigente en Ciudad de México entre diciembre y enero de 2000, perdón, que se tenía vigente desde el 2023, desde enero de 2023 hasta enero de 2024, en donde se estableció cuáles eran las priorizaciones en materia de criminalización secundaria, es decir, judicialización y operatividad frente a determinadas conductas punibles en la Ciudad de México. Este Plan Nacional de Política Criminal, del mismo modo, tiene, digamos, existe en Colombia una priorización de los fenómenos, ¿sí? Una elección, pero a partir de un estudio de los fenómenos delictivos que se pretenden analizar, que se pretenden priorizar. ¿Qué quiere decir esto? Que estas estrategias no nacen de manera caprichosa, sino a partir de un análisis estadístico de los delitos de mayor comisión o aquellos delitos que generan mayor afectación a la seguridad e incluso que podrían de alguna manera aportar a la congestión judicial de los despachos de las fiscalías respectivas. Entonces tenemos, como lo había dicho anteriormente, cuál es la vigencia o cuál es la forma en que se estructura este Plan Nacional de Política Criminal. Es decir, la forma en cómo va a estar vigente este Plan Nacional de Política Criminal. Eh, este plan estatal nace a partir de, el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México y el Programa Nacional de Seguridad y Paz. Es decir, de acuerdo a eh, a las políticas nacionales en materia de prevención del delito y de control de la actividad delictiva, dependiendo del avance del plan de gobierno presidencial. Bueno, si se puede llamar plan de gobierno, digamos, de la estrategia de gobierno presidencial, van a avanzar los diferentes programas que se encuentran vigentes dentro de ese modelo de gobierno. Es importante decir que a pesar permítame un momento, doctores, disculpen. Bien, entonces, Entonces les decía que es importante decir que adicionalmente, aparte de otra de las diferencias políticas en cuanto al modelo de gobierno, aparte de ser federal, teniendo en cuenta la organización política estatal de México, el gobierno presidencial tiene una duración de 6 años. Y dentro de ese sexenio bianual deberá pedirse el programa de seguridad y paz. Ese programa o el programa de seguridad o el plan de seguridad, así como nosotros tenemos dentro de los 4 años de gobierno, el plan nacional, el plan de gobierno, y a partir de esos planes de gobierno se construyen los planes de seguridad y convivencia distritales, locales, municipales o departamentales. A nivel nacional, a partir de esa estrategia de gobierno, se debe construir un plan de seguridad, un plan de reestructuración de la paz, etcétera. Digamos que con miras a fortalecer las instituciones de seguridad. En ese orden de ideas, los estados tienen el deber de presentar los planes de política criminal y persecución penal. Miren ustedes que la política criminal aquí, de pronto desde un punto de vista comparativo,
eh, tiene eh, una atadura, por así decir, una relación íntima con la persecución del delito. Es decir, la política criminal está sinonimizada o está atada a la persecución delictiva, es decir, a esa criminalización secundaria o esa persecución secundaria dentro de la estructuración de la política criminal. Bien, en ese orden de ideas, este plan no solamente lo que busca es digamos, estructurar un estadio de diagnóstico o una situación diagnóstica de cuáles son las actuaciones delictivas o los comportamientos delictivos que requieren mayor atención o mayor persecución, sino también que se genera una respuesta que desde la Fiscalía del Estado de México se va a brindar, la Fiscalía de Ciudad de México, no Estado de México, en este caso de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México, va a brindar a los ciudadanos frente a determinados delitos. Es decir, no solamente se basa en un análisis estadístico, sino los programas que desde la Fiscalía se van a implementar para hacerle frente a esos comportamientos delictivos, pero todo ello con miras a la criminalización o la persecución delictiva del comportamiento. Bien, vamos a bajar un poco más por acá. Bien, un aspecto importante que quería señalar un aspecto importante que quería señalar y es cómo está definida o en dónde se busca la definición de la política criminal a nivel nacional, es decir, a nivel federal. Y este plan de política criminal de Ciudad de México nos muestra un punto importante, y es que el límite, como lo dijimos en la primera clase, de forma haciendo referencia a Colombia, pero miren ustedes cómo en países latinoamericanos que carecen o que sufren las mismas problemáticas que mantenemos en este lado del continente, tienen como límite de la política criminal la Constitución. Miren lo que dice este segundo inciso. Si la política criminal del Estado se establece en la norma constitucional y a partir de ella se desglosan las leyes generales y locales que atribuyen a cada orden, instancia, algunas responsabilidades específicas, es indudable que cada una de las instancias desarrolla funciones y estrategias en un conjunto de manera coordinada que corresponden a enfrentar y abatir el fenómeno criminal mediante la aplicación de normas penales. ¿Qué quiere decir? La Constitución se muestra para México como un límite para la actuación de la política criminal. Y ella se materializa a partir de la tipificación de diferentes comportamientos, el incremento de las penas, es decir, a través de la ley penal y obrando la Constitución como un límite en sí mismo. En este rubro las instancias siguientes: la seguridad pública, la procuración de la justicia, administración de justicia, ejecución y sistema penitenciario. Cuando ellos hablan de estos cuatro estandartes, hacen referencia, si ustedes lo miran bien, la finalidad de la política criminal y los actores que deben intervenir en la misma. La diferencia entre administración de la justicia y procuración de la justicia eh, es una se mira desde el punto de vista ético y otro desde el punto de vista de la cobertura y el acceso que se deba tener al sistema de justicia. Entonces, en cuanto a procuración de justicia, se mira digamos, la objetividad, la ética de la impartición de justicia. Y cuando hablamos de administración de justicia es la cobertura o la facilidad de acceso a la garantía de hecho derecho. Entonces, desde el punto de vista de la política criminal desde Andrés Manuel López Obrador, a partir de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, se tienen cuatro por así decirlo, prioridades o cuatro aspectos elementales para poder fundamentar la persecución penal: la seguridad ciudadana, la procuración de la justicia, la administración de justicia y el sistema penitenciario. Vamos un momento. Aquí nuevamente materializamos lo que les había dicho anteriormente.
Estos planes nacen a partir del Plan de Gobierno Nacional, es decir, a partir de esa estrategia que pretenda aplicar el gobierno en el territorio nacional. Se constituyen desde los estados, en el caso tal, en el caso de Ciudad de México, y desde los estados, los planes de política criminal, como reitero, tienen vigencia un año, pero esto acorde a el Plan Nacional de Desarrollo, y dentro de ese Plan Nacional de Desarrollo, la estrategia número 5, en este caso la estrategia de seguridad y paz, que para el caso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador tenía una vigencia de 2 años. No quiere decir esto que en otros gobiernos no se hable de una estrategia bianual, pueden ser anuales o trianuales, teniendo en cuenta el sexenio que dura el mandato presidencial. Entonces, esta política establece unas subpolíticas. Entre ellas, como pueden ver ustedes, se priorizan unos fenómenos criminológicos: la corrupción, el hurto, en el que en este caso es el delito de despojo. Hurto no solamente visto desde el punto de vista taxativo en caso de los bienes muebles, sino las usurpaciones las usurpaciones de bienes inmuebles, que como tal en nuestra legislación no se denominan así. Entonces, para darle una aplicación amplia, se habla del delito de despojo en el caso o los comportamientos de despojo en la ley penal mexicana. Asimismo, existe una subpolítica o un subanálisis que se hace desde la perspectiva de género en la procuración de la justicia, es decir, la aplicación de la perspectiva de género en la ética judicial, en el análisis probatorio, el modelo de atención, a eso ya visto desde la administración de justicia, el enfoque para la atención a víctimas, política en la mejora de las capacidades de personal, no solamente para la administración de justicia, sino también para el sistema carcelario. Aunque si ustedes miran las políticas que están aquí, están orientadas a la parte preventiva, a la criminalización primaria y secundaria, y no a la criminalización o prevención terciaria, que es la que está centrada en el modelo penitenciario. Digamos, no hay un aspecto específico, como quizás lo podría tener nuestro Plan Nacional de Política Criminal, donde hablan de la humanización del sistema carcelario. Entonces, veremos, por ejemplo, política de combate, bueno, política de atención y combate de delitos de alto impacto. ¿Cuáles son esos delitos de alto impacto que considera el Plan Nacional, el Plan de Política Criminal de la Ciudad de México? Seguridad ciudadana, procuración de la justicia, como le dije anteriormente, y administración de justicia. Veremos acá. Se realiza el análisis del el comportamiento delictivo. Como les dije, todo plan de política criminal estructurado y organizado que exista debe estar cimentado en análisis criminológicos como esto, análisis no solamente cuantitativos de montos y cifras, sino también cualitativos, en donde se haga un análisis del comportamiento desde el punto de vista humano. Y estas son las estrategias que se emplean desde el punto de vista político-criminal para hacerle frente a esos determinados fenómenos de alto impacto. Incorporación de 1.000 nuevos policías de investigación con alto perfil académico, es decir, eh, educación y formación académica del personal operativo, fortalecimiento para la contratación de nuevos peritos en criminalística, es decir, fortalecimiento del sistema de investigación judicial. Bien, miremos acá. Esto es el diagnóstico que realizan basados en el plan pasado. Estoy buscando, vámonos al índice nuevamente. Las estrategias que se van a emplear. En el caso de la corrupción, se realiza el análisis de los comportamientos de los servidores públicos que han estado vinculados a los procesos relacionados con corrupción. Y establecen los resultados que se han obtenido o que se habían obtenido hasta el momento, es decir, hasta el plan anterior, con vigencia hasta el año 2022.
finalizan diciendo que la estrategia para combatir la impunidad al interior de instituciones es acertada y se debe fortalecer con acciones de vigilancia y supervisión focalizada, es decir, teniendo en cuenta que ha generado resultados, lo que genera una continuidad de la misma. Digamos, no es que podamos decir que es fácil, sino que teniendo en cuenta la duración de los mandatos presidenciales, existe una adecuación no tan compleja de los planes de política criminal estatales y para el caso de la Ciudad de México como ciudad capital, porque lo que hacen es un análisis de lo que se ha venido implementando, se generan unos resultados y se establece si hay que continuar con ese plan o se debe reestructurar el mismo. Ahora bien, más allá de una planeación, existen también otras estrategias que ya provienen de el nivel no solamente no estatal, sino de nivel federal. Y la evolución de esta política criminal ha estado relacionada en tres puntos importantes. Fortalecimiento del sistema operativo, como por ejemplo sucedió en el 2019 con la creación de la Guardia Nacional. Esta Guardia Nacional tiene una función, digamos, similar a la de la policía. Sin embargo, recuerden ustedes, como lo dije anteriormente, existe una división política y es a nivel federal y nivel estatal. Esta Guardia Nacional tiene una función a nivel federal y adicionalmente no está encargada o no busca proteger la seguridad ciudadana y los derechos humanos, como lo maneja la Policía Nacional en Colombia, sino la seguridad pública. Ya saben ustedes, o ya lo habrán analizado en sus clases de derecho penal, que la seguridad pública y la seguridad ciudadana son bienes jurídicos diferentes. De hecho, la seguridad ciudadana no es un bien jurídico. La seguridad pública sí lo es. Es la expectativa de soberanía, de respeto de la soberanía y las leyes en todo el territorio nacional. Cuando nosotros hablamos de seguridad ciudadana, hablamos de la afectación a la expectativa de primacía de derechos en comunidades particulares. Entonces se dice que delitos que afectan la seguridad ciudadana son el homicidio, las lesiones, la violencia intrafamiliar, la estafa, mientras que delitos que afectan la seguridad pública, redundado en esto, en la afectación a la soberanía del mismo Estado, pues están relacionados con el concierto para delinquir, el porte ilegal de armas, el terrorismo que aunque se considera un tipo penal, pluriofensivo, afecta fundamentalmente a la seguridad pública, entre otros. Entonces, la creación de la Guardia Nacional o la Guardia Nacional como una estrategia de política criminal nace en el año 2019, nace en el año 2019 y es o se encuentra adscrita a la Secretaría de Defensa Nacional del Estado de los Estados Unidos Mexicanos. Pues allá no se divide en ministerios, sino en secretarías, lo que para nosotros son ministerios, para ellos son secretarías, y este órgano tiene como, como lo dije, como deber fundamental proteger la seguridad pública en los Estados Unidos mexicanos. Esta Guardia Nacional, como lo dije anteriormente, fue creado creada en el 2019 dentro del mes del grito de independencia de México. Fue creada en septiembre de 2019 y tiene como finalidad o nace con la finalidad de darle materialización a los planes, programas y proyectos dentro del plan de gobierno que para entonces tenía Andrés Manuel López Obrador, eh, como la inteligencia para la prevención del delito. Y es importante que esta Guardia Nacional se encuentra adscrita en materia de investigación, es decir, en materia de funciones de policía judicial y materia operativa a la Fiscalía General de la República, con la finalidad de colaborar o contribuir con la eficaz judicialización de las conductas punibles. Anteriormente o antes de
digamos, eh, esta Guardia Nacional, existía la misma policía. Sin embargo, existían secretarías de seguridad en determinados territorios que ejercían esa función de seguridad ciudadana en apoyo a la seguridad pública federal. Entonces, desde el punto de vista de la criminalidad, es decir, desde el análisis criminológico, esto se muestra como una respuesta de control y disuasión del crimen, toda vez que se evidencia desde el punto de vista de la criminalidad, de la criminalización secundaria o de la política, perdón, o de la prevención secundaria, una estrategia de respuesta en materia operativa quizás positiva. No desconozco en este momento el resultado que ha generado en materia o que se ha generado en materia de política criminal mexicana. Si ello ha sido positivo, si no se ha dado o ha producido los resultados esperados desde el punto de vista operativo. Sin embargo, se muestra como una estrategia de cooperatividad y de materialización de la administración federal con las administraciones municipales o las entidades federativas, como en este caso Ciudad de México. Es decir, en cada territorio hay una responsabilidad de la seguridad pública de cada mandatario. Sin embargo, digamos, en este caso, van a trabajar de manera mancomunada o se busca que la Guardia Nacional trabaje de manera articulada con los órganos de seguridad de cada municipio. Una diferencia fundamental entonces ustedes me dirían, ¿qué se diferencia o qué relación, qué diferencia existiría entonces entre el Ejército Nacional o las fuerzas militares? Importante decir que ellos están adscritos, que la Guardia Nacional Mexicana está adscrito a la Secretaría de Seguridad y Defensa, la Secretaría de Defensa Nacional, perdón. ¿Qué diferencia tendrían entonces las tareas realizadas o las tareas que debe realizar el Ejército Nacional con las tareas que debe realizar la Guardia Nacional? Y es que la Guardia Nacional, a pesar de dedicarse a las labores o a la prevención, prestar apoyo en materia de judicialización y la protección de la seguridad pública, sigue siendo o sigue desarrollando tareas civiles en coordinación o en cooperación con los órganos de seguridad de cada entidad federativa o municipal. Mientras que el Ejército Nacional tiene jurisdicción únicamente federal sin ese deber de coordinación específica en cada territorio. En el año 2008, bueno, eso desde el punto de vista de criminalización secundaria en rango operativo. Otro aspecto relevante en materia de criminalización secundaria o de prevención secundaria es la reforma constitucional que se dio en el año 2008, implementando el sistema penal acusatorio que entró a regir en México paulatinamente. Digamos, no tienen o no tuvo muchos años de diferencia. El nuestro nace en el 2004, se comenzó digamos, a implementar de forma inmediata en la ciudad de Bogotá, posteriormente gradualmente en otros territorios del país, hasta que en el año 2008 ya se comenzó a regir en todo el territorio nacional. En el año 2008 se comienza a dar la reforma al sistema penal y se hace ellos lo consideran sistema penal acusatorio y lo siguen bautizando acusatorio, aunque también exista el mismo fenómeno que se da en el caso nuestro, que nosotros no hablamos, nosotros podemos decir sistema penal, pero es con tendencia acusatoria porque pues no hay un certificado propio que nos diga que nuestro sistema penal es de corte acusatoria en sí, porque la función de la fiscalía va más allá de acusar. Entonces, o no se busca únicamente acusar
dentro de nuestro sistema penal. Entonces, es un sistema, y cada día o cada vez evidenciamos que el sistema penal está haciendo una, una movilización hacia un sistema restaurativo sin que ello pierda la tendencia acusatoria. Entonces, por eso se habla de sistema penal con tendencia acusatoria y no de sistema penal acusatorio puro. Esta reforma al sistema penal en Ciudad de México, Ciudad de México, no, en México, totalmente, estuvo o está direccionada también a la implementación de dos instancias, el control de garantías y la función de control de garantías y la función de conocimiento. Sin embargo, permanecen figuras en materia procesal que de alguna manera generan restricción a las garantías individuales, como por ejemplo la prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa funciona en Ciudad de México, bueno, el tema de Ciudad de México, porque acabamos de ver el plan de política criminal de Ciudad de México. Eh, Funciona en México de la siguiente manera. Si existe indicio o lo que nosotros llamaríamos como una inferencia razonable de autoría, se puede privar de la libertad de manera oficiosa por autoridad judicial sin que sea solicitado de parte. Esta prisión preventiva oficiosa no requiere orden judicial ni control judicial posterior, por cuanto se considera que, digamos, los indicios son suficientes eh, para poder generar esa medida cautelar corporal, por así decirlo. Ha sido ampliamente criticada esta prisión preventiva oficiosa porque se considera que contraría la presunción de inocencia y es una vulneración a los derechos humanos. De hecho, algunos líderes en materia de, de, de derechos humanos, de política criminal, han considerado que esta prisión preventiva oficiosa, que tiene una aplicación automática, de hecho, eh, no, como les dije, no requiere una justificación específica, sino el mero señalamiento indiciario. Adicionalmente, es importante resaltar, no es que por todo delito proceda prisión preventiva oficiosa. Existen solo algunos delitos que se admiten la prisión preventiva oficiosa, eh, que como nosotros diríamos los delitos más graves. Todos los delitos son graves, por algo están en el Código Penal. En este caso, los delitos con mayor punibilidad y que tienen un deber de investigación federal, como por ejemplo la criminalidad organizada, algunos homicidios, algunas modalidades del homicidio, algunas modalidades, en este momento no retengo si son algunas o todas las modalidades de feminicidio, eh, los delitos sexuales sobre menor de edad aplican la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, vamos aquí a proyectarles la ley donde se establece esa figura. Como les decía, para nosotros ese concepto de prisión preventiva oficiosa suena eh, un poco contrario a la naturaleza del sistema penal acusatorio. ¿Por qué? Lógicamente porque estamos frente a un sistema penal un sistema penal rogado en donde se debe solicitar lo que se quiere o lo que se exige dentro del proceso o lo que la parte requiere dentro el proceso. Sin embargo, aquí no se requiere, reitero, la solicitud de alguna de las partes del proceso, sino que esta prisión preventiva puede darse teniendo en cuenta indicios serios
de la comisión o la participación de la autoridad, del ciudadano en determinado comportamiento delictivo y también que se pretenda cumplir los fines de esa prisión preventiva, es decir, que se muestre como necesaria para los mismos fines que tiene la medida de aseguramiento en el caso colombiano, que comparezca al proceso, la seguridad de las pruebas y la víctima, etcétera. Pero reitero, cuando hablamos de prisión preventiva oficiosa, aquí estamos manifestando una aplicación de una restricción de un derecho fundamental en pleno, sin que se requiera un control de legalidad de esa autoridad. ¿Qué delitos reitero, pueden ser aplicables esta prisión preventiva oficiosa? ¿Ok? No me descarga, claro, como aparece la ubicación que estoy en Colombia, no me descarga ya. En el artículo 19 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece, ahora sí vamos a compartir pantalla, a partir de una reciente reforma, eh, tenemos el más reciente, a partir de la reforma que se dio en el 2008 y subsiguientes, se habla de la modificación del término de la duración de la detención preventiva. Y allí mismo se establece cuándo puede proceder la detención preventiva oficiosa. Artículo 19, que fue modificado eh, por esta disposición de reforma al Código Penal, o que procedió posteriormente a la reforma al Código Penal, y establece que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder el plazo de 72 horas. Es decir, el plazo que nosotros tenemos de 36 horas es ínfimo para la detención preventiva que establece en los Estados Unidos mexicanos, que es de 72 horas. Y otro aspecto importante, el proceso que nosotros conocemos como acción de tutela para protección de los derechos fundamentales, ellos lo conocen como juicio de amparo y no tiene un trámite brevísimo como lo manejamos nosotros de manera escritural e incluso casi que informal. Ellos lo miran, es un proceso mixto, tanto oral como escrito, y de una duración de 6 meses. Entonces, esta prisión preventiva oficiosa, bueno, esto como paréntesis, no estoy diciendo que se pretenda que con una acción de tutela generar la libertad. Obviamente para eso pues habría que invocar el habeas corpus, que también tiene la misma, digamos, vigencia en ambos territorios o, digamos, los términos similares. Sin embargo, era importante señalar en punto de derechos fundamentales cómo estaba siendo manejado allá. Bien, sin que se justifique, la detención preventiva debe proceder un auto de vinculación a proceso en el cual se expresará el delito que se impute, el acusado, el lugar, tiempo, circunstancias de ejecución, así como los datos que establecen que se han cometido el hecho que la ley señale como delito y que exista probabilidad que el indiciado cometió o participó en su comisión. ¿Cuándo se puede solicitar esta detención preventiva? Cuando otras medidas se muestren como insuficientes. Es importante también dentro del juicio de proporcionalidad en el cual se solicita una detención preventiva, explicar por qué, por qué se solicita esa en punto de medida de aseguramiento, por qué se solicita esa y no otra. Pero estoy buscando por acá. Ok, el término para otorgar la libertad es si pasada esas 76 horas, creo que fue que vimos, ¿sí? 72 horas, perdón.
Si pasadas esas 72 horas, la autoridad responsable del establecimiento en la que se encuentre internado el indiciado no reciba el auto de vinculación a proceso, pues quedará automáticamente en libertad. Es decir, el auto de vinculación a proceso es diferente al escrito de acusación. Es una forma similar a la formulación de imputación. ¿Cuándo puede el juez, esto es lo que está buscando, cuándo el juez puede decretar prisión preventiva oficiosamente, es decir, sin que sea solicitado y si él encuentra de manera clara o de manera ostensible que hay una probabilidad de el indiciado haber cometido la conducta delictiva? En los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro y trata de personas, delitos cometidos por medios violentos con armas y explosivos, así como delitos graves que determina la ley contra la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y la salud. La ley determinará los casos en los cuales podrá revocar la libertad de los individuos en dicho proceso. Es decir, para que exista prisión preventiva en México, existe dos vías: que el Ministerio Público, que es quien ejerce la actuación acusatoria, lo solicite, o bien que el juez lo pueda declarar oficiosamente únicamente para esos delitos. Reitero, la prisión preventiva oficiosa no va a requerir control de legalidad previo ni posterior, solamente eh, digamos, bueno, sí, requiere la orden judicial, pero no requiere que sea solicitada por ninguna de las partes. Incluso el Ministerio Público puede no solicitarlo, pero si el juez considera que en su despacho existe una causa que procede a la detención preventiva oficiosa y que hay probabilidad de que el sujeto exista un siquiera indicio suficiente de que el ciudadano ha cometido esa conducta o que está propenso a a continuar el comportamiento delictivo, puede decretarla oficiosamente. En ese caso, no es necesario hacer el juicio o el test de proporcionalidad en donde el Ministerio Público solicite por qué esa detención preventiva, porque las otras medidas cautelares resultan insuficientes. En el caso de la detención preventiva oficiosa, no se requiere el test de proporcionalidad porque es una facultad discrecional de la autoridad judicial. Bien, volvamos entonces a la presentación. Eh, en esos casos, reitero, voy a compartir. En esos casos, reitero, como un criterio digamos, a pesar que exista un sistema penal con tendencia un sistema penal acusatorio implementado en México, existen algunas reducciones de garantías procesales y la primacía, aunque pareciera la primacía del derecho a la libertad, hay pocas formas de cómo efectivizarlo. Primero, el plazo de las 72 horas de detención preventiva. Segundo, la probabilidad de que exista una detención preventiva oficiosa, es decir, la posibilidad de que exista una detención preventiva oficiosa sin que ello pudiera ser declarado. Y adicionalmente, cuando existe violación a los derechos fundamentales en un proceso penal, la forma de solicitar la garantía de los mismos es a través de un juicio de amparo. Es decir, mediante lo que nosotros conoceríamos como acción de tutela. Sin embargo, allá se conoce como juicio de amparo y, como les dije, tiene un trámite mixto. Ahora que recuerdo, les había dicho que en los Estados Unidos mexicanos existía la figura de la figura de la habeas corpus. Quizás me voy a entender mal. Nosotros lo tenemos como habeas corpus en el caso tal de que proceda una prolongación ilícita, una prolongación indebida de la privación de la libertad más allá del plazo de las 36 horas. Allá, efectivamente, si se da el plazo de las 72 horas y no se formaliza la vinculación a proceso, adquiere inmediatamente libertad sin necesidad de la intervención de una figura constitucional. Sin embargo, si se requiere invocar una figura constitucional, ello se aplicará mediante el trámite de el juicio de amparo como protección a los derechos fundamentales. Es decir, propiamente la denominación de la figura de habeas corpus, como la tenemos denominada nosotros, no existe. Existe la figura del juicio de amparo a través de amparo para la libertad. Y se solicita
también ante juez, tiene un trámite preferencial, pero tiene un trámite preferencial, pero no es sumarísimo, por así decirlo, como lo tenemos dentro de nuestra constitución política. En el caso de ellos, el juicio de amparo eh, existe, incluso con mucha anterioridad en el proceso, en la Constitución mexicana, desde 1800 y pico, está esa figura de el juicio de amparo y eh, tiene un trámite, requiere, insisto, eh, de un trámite mixto que se establece también no solamente dentro de lo escritural, sino también que se pueden celebrar audiencias con ocasión de la aplicación de ese juicio de amparo. Eh, bien, ok. Otro aspecto importante frente a la evolución de la política criminal mexicana es la reducción y aumento de las penas. Yo le añadiría la tipificación de otros comportamientos delictivos. ¿Cuáles han sido los ejes centrales de la política criminal en México? Como por ejemplo lo pudimos ver dentro de el plan de política criminal específico de Ciudad de México. Y son estas cuatro prioridades. Prevención del delito a través de programas sociales y comunitarios. México enfrentó una transición en materia política, pues que creería que todos conocen respecto de el modelo de gobierno. Y esto conllevó a la creación de diferentes programas sociales, por así decirlo, de fortalecimiento de la familia, la educación y reducción de la pobreza, o es lo que se pretende dentro de los paradigmas de los modelos de gobierno. Eh, la persecución penal a través del Ministerio Público y la Guardia Nacional como entidad o digamos que prestando sus servicios de apoyo judicial al Ministerio Público, la reinserción social, que es una finalidad incluso constitucional, que está constitucional de la pena, establecida en el artículo 18, y de la misma manera el respeto por los derechos humanos y los tratados internacionales que, reitero, desde una mirada crítica, está en discusión desde este punto de vista. Por cuanto, si miramos el respeto por los derechos humanos, las instituciones, o el interesado, debe irse, debe irse por juicio de amparo para, digamos, hacer cesar la vulneración de un derecho. Y estas etapas el juicio de amparo básicamente son 5 o 6 etapas en las cuales se deben exponer las pruebas, es decir, que esto se hace mediante la presentación o un informe específico. Se da posteriormente una etapa probatoria, que es como el descubrimiento de esas pruebas, una etapa conclusiva y de alegatos, la parte resolutiva de sentencia, que es donde finaliza el proceso, y posteriormente la impugnación de ella, si se requiere, y en el caso tal de que quede en firme, el cumplimiento de ese amparo. Estas etapas, si ustedes se dan cuenta, incluso hay que presentar alegatos. ¿Qué quiere decir o qué nos genera esa situación de que haya que presentar alegatos? Obviamente no estamos hablando de un trámite breve, como sería la acción de tutela, sino que estamos hablando de un trámite que es un poco más tardado, a pesar de que tenga una preferencia o un tratamiento preferencial en un despacho judicial. Puede durar de 3 a 6 meses, pero si estamos ante tribunales puede ser de 6 a 7 meses. Entonces,
digamos que el respeto por los derechos humanos se mira desde la órbita de lo que ya constitucionalmente está impuesto. Pero no hay una primacía fundamental del derecho a la libertad de corte garantista como lo tenemos en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Cuáles son los retos actuales en materia de política criminal mexicana? La delincuencia organizada, miren ustedes que cuando hablamos o en su momento al inicio pues, de esta clase, la primera, si mal no estoy, hablábamos de delincuencia, de una de las prioridades en materia de política criminal, en materia de la agenda criminal internacional, era el crimen organizado, pues México no deja de ser la excepción. Por eso los países que hemos escogido para realizar este análisis comparado precisamente comparten una prioridad de las problemáticas comunes, en este caso la protección a la vida, punto de la violencia homicida, la crisis penitenciaria, que también compartimos esa situación, y la delincuencia organizada o el crimen organizado en punto de la impunidad. Allí se mira como impunidad, pero digamos es falta de esclarecimiento de los delitos. En diferentes países se traduce de una manera diversa. La delincuencia organizada prioriza algunos fenómenos criminológicos como el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas, la alta violencia homicida. Eso se ve materializado en que en algunos territorios de México exista una percepción de seguridad bastante baja, es decir, la ciudadanía teme estar en las calles por, dado el apogeo de la delincuencia organizada, la materialización de algunos fenómenos delincuenciales como el homicidio. Eh, Eso aunado a la impunidad o falta de esclarecimiento de algunos delitos, se considera, de acuerdo a análisis que ha hecho o que se hizo eh, por parte de la Secretaría de Justicia del gobierno anterior, que existía, es decir, estábamos hablando de estudios que provienen del año 2020, quizás 2021, que existía una tasa de condena muy inferior al 90%, es decir, pocas probabilidades de culminar un proceso en sede de conocimiento, por así decirlo, que culmine con una sentencia condenatoria. Ahora bien, es importante decir cómo se analiza eso. No puede decirse que porque un proceso no finaliza en sentencia condenatoria, entonces hay impunidad, porque pudo haber finalizado con una de las formas anormales de terminación procesal, como las diferentes formas de acuerdos, negociaciones o la aplicación de un principio de oportunidad que ello no necesariamente va a requerir el agotamiento de todas las etapas procesales eh, y finalizar con una condena. Y por último, la crisis penitenciaria. Esto conlleva a una sobrepoblación y a la afectación de los derechos fundamentales de esa población privada de la libertad. Existe crisis penitenciaria, digamos la crisis penitenciaria que se da en países como México, está relacionado puntualmente con el alto índice de crimen organizado o de organizaciones y células criminales presentes en determinados territorios. Bueno, antes de analizar cuáles han sido las políticas recientes en materia preventiva, ya lo dije, la creación de la Guardia Nacional, el punto de la prisión preventiva oficiosa, que ya lo traté, y una estrategia que se llama Abrazos no balazos, que es un enfoque con programas sociales que creó Andrés Manuel López Obrador, pero que ha caído altamente en desuso. Antes de, o eso es lo que pues se evidencia. Antes de continuar con eso, quiero proyectarles un poco lo que existe o lo que se da en materia de criminalidad organizada. Es importante decir que esta ley federal contra la delincuencia organizada ha existido desde 1996. Sin embargo, las estrategias para su erradicación o las formas para su judicialización eh, han sido paulatinas alrededor a través del tiempo. Permítame un momento y les comparto pantalla nuevamente.
Bien, esta es la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada que se expidió en el año 1996. Sin embargo, la última reforma fue publicada en el Diario Oficial en el año 2016, en donde se incluyeron nuevos delitos y nuevas formas de judicialización o estrategias de judicialización de la delincuencia organizada. ¿A qué se refiere o qué entiende eh, los Estados Unidos mexicanos por delincuencia organizada? Cuando tres o más personas se organicen, de hecho, para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin y resultado cometer algunos de los delitos siguientes. ¿Cuáles son esos delitos? Ahí establecen cuáles son los delitos que están asociados a la delincuencia organizada, entre los cuales se encuentra el terrorismo, el acopio y tráfico de armas de fuego, el tráfico de indocumentados, que en este caso sería el tráfico de migrantes, o lo conoceríamos como el tráfico de migrantes, el tráfico de órganos, las diferentes formas de delitos sexuales sobre personas menores de edad, los delitos en materia de trata de personas, eh, los delitos contra la libertad, secuestro extorsivo y aquellas relacionadas con el contrabando o el contrabando, delitos contra el orden económico, o que conoceríamos nosotros contra delitos contra el orden económico, y el tráfico de hidrocarburos. Hay una cultura económica muy lamentable y eso se da con ocasión, miren ustedes, que esto fue adicionada, esta fue la última edición que existió en el año 2016, y es que en México, bueno, incluso posterior a eso, se dio una explosión de un ducto de hidrocarburo porque los que ellos conocen como guachicoleros, que son aquellos que desvían el hidrocarburo, es decir, que se pegan de la base del hidrocarburo, del tubo madre, y sacan por pipetas o por tanques gasolina para después comercializarla. Eh, la alta presión de las personas en el huachicol, que es el espacio donde se realiza esa práctica, conllevó a que de alguna manera desconocida por alguna chispa se generara una explosión y dejara lamentables pérdidas humanas. Eh, por situaciones como esas, es que eh, el delito de tráfico de hidrocarburos ha sido, digamos, altamente reprochado en la legislación penal mexicana y está asociado usualmente a las organizaciones criminales. Eh, Estoy buscando el punto, ok. Sin perjuicio de las penas que correspondan por el delito, los delitos que se cometan, al miembro de la delincuencia organizada se les aplicarán las siguientes penas. Es decir, adicionalmente a lo que establece la parte especial, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada establece adicionalmente un quantum punitivo y otros tipos de sanciones, otras modalidades punitivas aplicables de manera general a esos comportamientos siempre y cuando se realicen desde la fenomenología de la delincuencia organizada. Mm, por acá, la parte donde hablan de creo que es aquí, acá. Nosotros a partir de la ley 1826, 1908 de 2018, fue que fortalecimos el sistema de judicialización contra la delincuencia organizada, estructurando de manera legal dos grupos, como ya lo hemos venido hablando, grupos armados organizados y grupos delictivos organizados. Sin embargo, desde el año 57, creo que fue que les dije, sí, de la ley federal mexicana y posterior con reformas en el año 2009 y 2010 hablan de el tema de la prisión preventiva para miembros de organizaciones criminales y también la forma en la cual pueden accederse a las comunicaciones de las mismas, es decir, la interceptación de comunicaciones y correspondencia. Eh, es importante decir que tiene
per se, aparte de lo que está establecido constitucionalmente en el artículo 18, cuya reforma fue en el 2011, ya desde el año 2009 establecía que esta prisión preventiva, aún todavía no establecida como oficiosa, esta prisión preventiva podría prolongarse, siempre y cuando se acrediten que subsisten las circunstancias que le dieron origen, sin que la duración total de esta medida precautoria exceda los 80 días. Es decir, si ahí hablaban de 72 horas, puede prolongarse en el caso para delincuencia organizada hasta 80, perdón, discúlpenme, si hablaban de 72 horas como medida preventiva, en el caso de la detención preventiva para miembros de organizaciones criminales o para miembros de la delincuencia organizada, en el caso mexicano, no podrá ser superior a 80 días, de acuerdo a la Ley Federal de Delincuencia Organizada, modificada en el año 2009 en punto de este análisis que se realizó. Es decir, el término inicial es de 40 días, pero puede duplicarse a 80 días. Reitero, ¿cuáles son las formas o cuáles son las estrategias que se pueden aplicar? Las estrategias que se pueden aplicar en punto de compartir pantalla, en punto de eh, judicialización de la delincuencia organizada, perdón, de evitar la prolongación ilícita de la privación de la libertad o la prolongación indebida, únicamente un juicio de amparo o decretar ilegalidad, o decretar la ilegalidad a través de un tipo de nulidad. Sin embargo, como ustedes ya se dan cuenta, los trámites no son, el tiempo de judicialización, de resolución de esta actuación no es corto. Como les decía, ¿cuáles son las políticas recientes en materia de política criminal legislativa? La estrategia conocida como abrazos, no balazos, eh, instaurada por Andrés Manuel López Obrador, y que lo que busca es una forma de, o lo que busca dar una forma de darle un comportamiento o de humanizar la actuación policiva frente no, al tráfico de drogas. Es decir, ver no solamente al traficante de drogas o a la persona que se dedicaba a lo que nosotros conocemos como el narcomenudeo, eh, como una forma, como un actor contradictor del sistema, sino también como alguien que requiere también la intervención del Estado. Entonces, esta figura de abrazos, no balazos, lo que buscaba era reducir el problema del sicariato, las masacres masivas, producto de las organizaciones criminales, puntualmente de los cárteles de la droga. Sin embargo, reitero, algunos críticos han considerado que este programa no ha tenido éxito o que no logró tener éxito por cuanto la violencia en el país no ha logrado reducirse de manera gradual como se esperaba. Ahora bien, sabemos, no es por decir del tema de la ideología política, sabemos que de política la que nos concierne en esta materia es solamente la criminal, pero ya lo habíamos dicho anteriormente y es que solamente tiene el poder o solamente pueden construir la política criminal aquellos que ostentan el poder. Entonces, en este momento todavía no hay de pronto una materialización si todavía se continúa el programa de abrazos no balazos o la estrategia de abrazos no balazos que pregonaba AMLO en el gobierno de Sheinbaum. Bueno, esto ya lo hemos hablado anteriormente. Y para finalizar, ¿qué es lo que hemos visto? ¿O cómo se ha percibido, cómo se percibe la política criminal en México? Aunque aquí no he abordado el aspecto crítico, que considero crítico desde el punto de vista incluso de los acuerdos internacionales, de la democratización de la justicia, como reforma a la justicia en México, eh, la política criminal está en camino o digamos actualmente evidencia un desequilibrio de la seguridad versus los derechos humanos. Es decir, se busca mediante la restricción de derechos humanos fortalecer la seguridad pública, situación que no ha sido evidente, e incluso se busca a través de
en la fortaleza o la primacía de los derechos humanos, en este caso, del acceso al servicio público, fortalecer los sistemas de justicia y esto tampoco, bueno, todavía es muy prematuro, quizás llevamos apenas unos meses desde la implementación de la reforma a la justicia, pero esto no parece ser prometedor en materia de resultados y peor aún en materia de política criminal. Si antes existía alta impunidad, lo que generaba en consecuencia el crecimiento de la violencia, pues muy seguramente si va a haber congestión y represamiento de los despachos judiciales, va a persistir esta impunidad en los territorios de México. Bien, con eso, señores, hemos finalizado la política criminal o el análisis de la política criminal en el caso mexicano. La próxima sesión vamos nuevamente a tomar algunos aspectos de la política criminal mexicana frente a los tipos penales que se han constituido y que quizás pudieran mostrarse como una respuesta efectiva en materia preventiva, porque lo que hemos visto ha sido un poco más operativo. Y vamos a adentrarnos con la política criminal argentina. Señores, por su tiempo, nuevamente muchísimas gracias. Atento a sus comentarios e inquietudes. Que estén muy bien. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, profe. Buenas noches a todos.